Hola, ¿qué tal nuevamente, crack? Bienvenido al canal del Engineer y el día de hoy presentamos este video tutorial acerca de cómo vas a poder analizar un amplificador del tipo sumador. Recuerda que ya vimos análisis de tipos de amplificadores, te los dejo justo aquí para que los veas también en las tarjetas finales, la descripción, etcétera. Entonces, vamos a ver. Este tipo de amplificador, nos damos cuenta que es un amplificador sumador inversor, date cuenta. Las entradas, en este caso las señales de voltaje B1, B2, están conectadas de alguna manera a la terminal inversora, polarizadas con una resistencia, como vemos aquí, y la típica de resistencia RF de retroalimentación que viene de la salida hacia la entrada. Entonces, ¿cuál va a ser el análisis? Te recuerdo las dos reglas con las cuales vamos a analizar todo tipo de circuito para poder deducir su fórmula. Una de las reglas es que no va a haber diferencia de potencial, es decir, no va a haber diferencia de voltaje entre la terminal inversora y la no inversora. ¿Qué quiere decir esto? Que ambos voltajes son iguales. Por lo tanto, primera regla puesta aquí sería este voltaje, vamos a ponerle Vx a este punto, este que está aquí, este nodo, y este sería la otra terminal en su diferencia de potencial, este punto. Por lo tanto, si me dice que no hay diferencia, significa que ambas van a ser iguales. Por lo tanto, entonces, ve, esta terminal está conectada a tierra, simbolizando que aquí hay 0 voltios. Por lo tanto, Vx entonces equivale a 0 voltios. Ahí está. Esto sería la primera regla esquematizada. Ahora, para establecer la ley de corrientes de Kirchhoff, vamos con la segunda regla. La segunda regla nos establece que, idealmente, no va a haber ninguna corriente, o prácticamente la corriente va a ser cero, circulando hacia adentro de las terminales de las inversora y no inversora del amplificador. Es decir, que idealmente hay o no va a haber ninguna cantidad de corriente que circule hacia acá adentro, hacia las terminales. Por lo tanto, de este nodo hacia acá, voy a establecer que no hay corriente que exista y que circula hacia acá adentro. Nuevamente, en términos reales, sí va a haber una cantidad mínima de corriente del orden de los nanoamperios para poder activar el circuito operacional. Sin embargo, para el análisis, los nanoamperios son prácticamente despreciables. Por lo tanto, no es necesario considerarlos. ¿Y esto qué nos va a permitir? Bueno, pues nos va a permitir establecer la siguiente regla. Vamos a poner aquí una corriente que circula aquí, vamos a ponerle a la R1 y 1 y a esta de aquí I sub 2. Y entonces esta corriente que está aquí vamos a ponerle I sub 3. Ahí está. ¿Qué nos dice la ley de corrientes de Kirchhoff hacia las corrientes que circulan o escapan de un nodo? Que la sumatoria de las corrientes, es decir, I1 más I2 que están entrando a ese nodo, es igual a la corriente que sale o que escapa de dicho nodo, es decir, I3. Ahí está. Ahora vamos a establecer ya, con esta ley ya establecimos las dos reglas principales con las cuales vamos a analizar amplificadores. La segunda regla te permite establecer esta ley de corrientes y a partir de ahí comienzas tu análisis. ¿Cómo? Estableciendo cada corriente en términos de la ley de Ohm con las señales de entrada, las señales de salida y las resistencias que participan en el circuito. Entonces vamos a ver cómo nos quedaría. I1 sería la corriente de este punto a este nodo. Por lo tanto sería B1, ¿sí? Menos el punto de voltaje de Vx, pero este establece que vale 0 voltios. Entonces, si quieres, ya no es necesario colocarlo. B1 menos 0 nos da B1. Todo esto entre la resistencia R1, que es la resistencia de este camino, en donde aparece I1. Ahora vamos aquí a establecer, sería más la corriente I2, es muy similar. B2 menos este punto que equivale a 0 voltios, entonces vamos a poner nada más B2 dividido entre la resistencia de este lazo, que sería R2. Listo. Y esto es igual a la corriente I3, que la puedo deducir aquí, es 0 menos el voltaje de salida, entonces 0 menos V sub 0, lo voy a poner así, como menos V sub 0, dividido entre RF. Ahí está. Y date cuenta, básicamente el voltaje de salida despejado, de aquí lo voy a poder de alguna manera manipular. Esta resistencia de RF está aquí dividiendo, entonces la voy a poder pasar de este lado, así, que multiplique a toda la expresión de esta manera. Estaba acá abajo, pasa de este lado ya dividiendo. Ahora, este voltaje negativo, voy a multiplicar toda la ecuación por menos 1 para que todo cambie. Es decir, este menos 1 afectará a todos los términos y me permitirá establecer la ley de la siguiente manera. Vamos a ponerla así, sería menos RF
la regla aquí, dividido entre, en este caso tenemos R1 y R2, bueno, lo vamos a dejar así, pero aquí lo importante va a ser lo siguiente, es esta RF menos RF va a estar multiplicando a las dos señales de entrada, por eso se le llama amplificador, sumador, pero es un sumador inversor. ¿Por qué? Porque acá tenemos una señal negativa, es decir, va a invertir básicamente la suma de los voltajes que yo tenga. Date cuenta, solamente aquí va a ser una suma de V1 sobre R1 más V2 sobre R2 y esto multiplicado por la ganancia dada por la RF y en este caso también las resistencias. Y todo esto va a quedar como negativo. Entonces, esto de aquí es igual al voltaje de salida. Y ahora sí, de esta manera, date cuenta, ya estableciste tu regla y ya tienes una fórmula donde tenemos las resistencias, las señales de entrada y de alguna manera poder calcular la ganancia. Con esta fórmula tú puedes deducir ya todo acerca de este circuito amplificador. Te recuerdo que esta es una serie de videos donde aprenderemos a hacer análisis de distintos circuitos, sobre todo cómo vamos a pensar, a establecer las reglas utilizando simples leyes de análisis de circuitos. Entonces, te recomiendo seguir esta serie de videos de amplificadores operacionales. Nos veremos en el siguiente video. No te vayas todavía, crack. Si deseas profundizar más en este tema, aquí están estos videos con contenido excelente. Te recomiendo también suscribirte a nuestro canal para aumentar tu éxito académico. Y si deseas más contenido exclusivo, te recuerdo y te recomiendo unirte a miembros del canal, en el cual ya tenemos varios cursos exclusivos para ti. Recuerda que tu apoyo es lo que hace posible este canal.